La preocupación de Galindo por reflejar en la pantalla temas que le interesaba que el público mexicano entendiera, lo llevó a hacer un cine con alta carga política tratando de responder una sola pregunta: ¿por qué los mexicanos somos así? En esta ocasión, una de sus obras más finas y estéticamente apreciadas, podría decirse que es una crítica a la religión, pero más bien a la forma en que ciertos grupos de élite se cuelgan de ella para someter, controlar y perpetuar su poder. Estos hombres del siglo que creen tener patentes de sabiduría solo porque en la universidad aprendieron un mucho de todo y nada de Dios. Doña Perfecta es una cinta de 1951 que Alejandro Galindo e Íñigo de Martino adaptaron de la novela homónima del escritor español Benito Pérez Galdós, para hacer una fábula de las élites conservadoras de México en tiempos de la Guerra de Reforma y su malsana oposición a la separación entre la Iglesia y el Estado, y a todo aquello que implique el uso de la razón, la ciencia o el progreso. Lutero y la revolución reformista de la Iglesia Católica. El culto de la razón y del ser supremo. En mi casa, nunca. En esto sí que soy intransigente. Luchar toda mi vida porque en esta casa se viva siempre bajo el temor de Dios. Protagonizada por Carlos Navarro, Esther Fernández, Julio Villarreal, José Elías Moreno, Natalia Ortiz y la grandísima Dolores del Río, esta película procura contarnos con lujo de detalle cómo sucede la vida en el pueblo de Santa Fe. Un lugar que se dice tradicionalista y de buenas costumbres, pero que no tarda en mostrar su doble cara ante cualquiera que intente traer nuevas ideas. Digo que conozco un procedimiento para salvar las semillas, señor capitán. Sí, ¿qué acaso usted brujo o qué? Soy ingeniero y perito en agronomía. Ah, Esta película es un estudio sobre el poder. Y la película no tarda en señalarnos que la figura de poder en Santa Fe es perfecta. Ella es el punto de atención para todo. Y Galindo hace énfasis en ello por la forma en que la encuadra en cada escena. Ella siempre va a estar en el centro de la imagen, discutiendo desde los asuntos más cotidianos como ser la señora que administra la casona o ser la indiscutible jefa de la familia, hasta ser la líder de facto, siendo quien jala los hilos de la vida social y política de Santa Fe. Algo que no es cosa menor, porque si hay dos factores que siempre han acompañado al poder en México, son la religión y el dinero. Las noticias que nos trae don Anselmo exigen un cambio radical de nuestros planes. Son una valiosísima muestra de lealtad para nosotros. Muchas gracias. Ya veremos qué comisión le confiamos que no ponga en peligro sus intereses. Y aquí es donde Galindo nos coloca una idea muy poderosa, porque si hay algo que motiva al conservadurismo, es que todo siga igual para que nada cambie para perpetuarse en el poder. Y eso queda claro por la manera en que vemos cómo se representa el pensamiento religioso, como este mecanismo de sometimiento mediante los tan llamados usos y costumbres del pueblo. Pero si quieres ir, no dejes de hacerlo. No, señora. No pienso ir. Mejor. Es impresionante la forma en que Dolores del Río tiene el dominio de su papel y la manera en que su actuación llena cada escena donde se encuentra. Porque no solo es un asunto de encuadre, su personalidad como Doña Perfecta se siente incluso en escenas donde ella no habla. Nunca me había sentido rodeado de tanta falsedad. Ay, Pepe, ¿qué te podría yo decir? Hoy en la noche después de cenar, dices que Rosario. Porque si bien es cierto que las doñas más famosas en el cine de México han sido interpretadas por María Félix, su interpretación del poder se hace mediante la fuerza del carácter y la violencia. En cambio, la doña de Dolores del Río es aún más terrible, porque aquí tenemos a una persona fría, calculadora, con un lenguaje muy ecuánime, condescendiente y que no se exaspera. Siempre está en control de la situación. En Doña Perfecta tenemos una antítesis de lo que es Doña Bárbara, por decirlo de alguna manera. Este pleito, por ejemplo. Jesús, tanto come cuidado esta Betunia. ¿Qué pasa, señora? Las catarinas le están comiendo las hojas. Mira cómo está. Tráete el polvo de crisantema. Ahora mismo acabamos con este bicho. Sí, señora. Y la mejor forma de resaltar una actuación como esta es con imágenes que adornan esta personalidad, porque podemos ver en los decorados que acompañan a Doña Perfecta
una idea estética de la perfección muy barroca. Además de que la profundidad de la imagen nos muestra otro tipo de detalles, si no, nada más fíjense en esta escena donde Doña Perfecta recibe a su sobrino. Lo natural en este tipo de tomas sería cortar hacia un encuadre más cerrado que permita ver el diálogo entre ambos personajes. Pero lo que hace Galindo es mantener esta toma para que podamos ver todo lo que está en el entorno de Doña Perfecta, quien está en absoluto control y vigilancia de todo. Quería suplicarte, hijo mío, te abstuvieras de hacer obsequios de cualquier naturaleza, Rosarito. Aquí en Santa Fe no es bien visto que un caballero le haga regalos a una joven. Tú me comprendes, ¿verdad? De hecho, esta película contiene muchos elementos o guiños al drama político, que actualmente es algo muy parecido a lo que vemos en series como Juego de Tronos o House of Cards. Esta forma de hablar con tanta tranquilidad, de hacer alegorías a lo cotidiano, el retratar esta forma de conspirar, nos dice mucho de cómo se ejerce el poder. Mire, señor don Inocencio, los polvos de crisantema para matar los bichos de la betunia. Para cada bicho hay un veneno. Ya me enteré de la que le han jugado en México. Inclusive, el uso de epígrafes es un recurso que sirve para reforzar la idea central de la película. Desde el inicio, con este de la Epístola de San Pablo, hasta el final, que es la última línea de la novela de Pérez Galdós, nos habla de la hipocresía, de la doble moral y de la forma de interpretar el poder que solo le hace daño a las personas porque termina siendo una forma de controlar y someter a otros. ¿Y no es justo que ese Iscariote, que ya bastante mal nos ha traído a todos, esté dando que hablar de ellas, sobre todo de Juanita? Eso es mentira. Ellas son buenas muchachas. Ay. Y esta forma de cómo el conservadurismo mira el poder no ha cambiado, más bien se ha transformado. Ya no usa la religión como un vehículo para dominar y controlar a los otros. Ha encontrado en otras vías políticas y sociales un recurso para replicar ese dogmatismo de poder mediante el control, tratando de decirle a otros cómo deben de pensar o comportarse, sin permitir el uso del razonamiento propio. Me dicen que hay mucho descontento entre las buenas familias, pues el gobierno ha empezado a incautar sus bienes, con el pretexto de averiguar si también pertenecen a la iglesia. No me diga. El hecho de investigar para hacer una película es muy importante para generar todas estas ideas y que se vean comunicadas y reflejadas de forma sencilla en la historia. Y esto es muy importante para todo el que aspira a dirigir una película. Porque si se quiere hacer cine, se tiene que estudiar más que solo cine. No solo con el conocimiento técnico vas a poder contar buenas historias. El plus viene de las otras cosas en el entorno del director que nutren su atención y encuentra la manera de simplificar e incorporar dentro de su lenguaje cinematográfico. Cada cierto tiempo nos vamos a encontrar con una de esas películas que son simplemente importantes. No solo por su calidad técnica o narrativa, sino porque nos hablan directamente a nosotros, ya sea como individuos o como sociedad, porque en ellas están vertidos temas que, sin importar la época, hacen eco de la forma en que funciona el mundo y cómo interactuamos con él. Y Alejandro Galindo nos ha regalado un poema con agallas, que critica el conservadurismo y nos explica cómo son las relaciones de poder en su más cruda manera. Una de las películas más importantes del cine mexicano.